Hoy es un momento crucial en el Poder Judicial de la Federación. Conversaremos con uno de los aspirantes a magistrado federal en materia civil por el Circuito 2, Distrito Judicial 3 del Estado de México. Él es abogado, maestro y doctor en Derecho, Guillermo Sánchez Rebolledo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias, Oliva, muy amable por la invitación, a ti y a tu amable auditorio. Te agradezco este espacio porque lo que la gente requiere es conocer perfiles. Y justamente me parece que este es un buen lugar, momento para que la gente conozca y decida de participar en esta elección judicial. Y efectivamente, soy Guillermo Sánchez Rebolledo, candidato a magistrado federal, boleta rosa número 34, en materia civil en el Estado de México. Entonces, me parece adecuado que esta entrevista tenga esa finalidad y ojalá la gente me conozca, me identifique para ese día de la jornada electoral. Lo que a mí me gustaría mencionar, que naces en Acapulco, pero toman una decisión muy sabia tus padres y te llevan al Estado de México. En Toluca inicias la carrera universitaria en la Universidad del Valle de Toluca. Así es. Platícanos un poco de eso. Sí, fue un recorrido muy interesante porque efectivamente fue una decisión acertada de mis padres venir al Estado de México. Estudié en Toluca en la carrera de Derecho, Universidad del Valle de Toluca. Posteriormente me gusta el estudio, superarme, crecer, y estudié la maestría en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y finalmente estudié un posgrado en Derecho, que es el doctorado en Derecho en la Ciudad de México, en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Entonces, me gusta superarme, es parte de mi formación. Mi padre tiene un doctorado, entonces por lo mismo ha guiado esa formación académica y por ende, pues yo me siento con ese ejemplo para seguir y superarme. Entonces creo que esa formación sí es muy precisa y exacta. ¿Qué te hace levantar la mano para estas elecciones? Yo pienso y parto de la base que esa es una reforma judicial interesante. Es por primera vez que se implementa en nuestro país y cuando sea la reforma judicial que ya es inmodificable, es a partir de que tomamos esa reflexión y son nuevas reglas del juego. Antes, en el Poder Judicial de la Federación, la forma de crecer y escalar en los cargos judiciales pues es con exámenes de oposición. Ahora con esta reforma la idea es que la gente, los ciudadanos, elijan a sus juzgadores y por esa razón, por mi preparación, mi trayectoria, que tengo ya 17 años en el Poder Judicial de la Federación, pues me nace esa inquietud y bueno, a partir de estas nuevas reglas del juego me inscribo en este proceso judicial y ya estamos en la boleta electoral. Entonces, por esa razón toral que es mi conocimiento, mi trayectoria, mi preparación, mi capacidad incluso para entender la problemática, solucionar asuntos, pues me inscribí y por eso estoy ya en este proceso participando, evidentemente, como lo permite la propia ley. ¿Qué historia personal o profesional te llevó a esta elección? Son varias, pero yo creo que la crucial es de que hay que tratar de que la ciudadanía entienda los perfiles de los candidatos. Yo parto de una idea central, de que los ciudadanos tengan fe y confianza en el sistema de justicia. ¿Y cómo va a ser? Pues a través de un buen perfil. Yo por eso me estoy presentando con la ciudadanía, con la gente, porque me siento con esa capacidad, con esa preparación, con esa trayectoria. Y esa historia se traslada justamente de la cultura del esfuerzo. Me he preparado, empecé desde abajo en un tribunal, secretario mecanógrafo, después secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta de tribunal en sala regional, secretario de estudio y cuenta en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, toda esa historia de vida que es de la cultura del esfuerzo, de la constancia del esfuerzo, me da pues la motivación para presentarme para este cargo de magistrado de circuito en materia civil y por esa razón yo creo que me llama la atención a que yo quiero aportar a la ciudadanía, me debo a la ciudadanía cuando tomamos protesta, incluso como licenciados en Derecho. Esa es la finalidad del abogado, de verse a la sociedad, a la ciudadanía y por ende pues estoy aquí justamente para que la ciudadanía me conozca, me identifique por esta razón, pero quiero aportar mucho a la ciudadanía, que sea algo que sume y no reste. Eso es lo que yo propongo finalmente. Y Guillermo, ¿cuáles son dinos 3 propuestas que tú pondrías para esta elección? ¿Cuáles serían esas 3 propuestas de Guillermo? Primera, justicia abierta, que implica que la reforma judicial permite que el juzgador
tenga acercamiento con los ciudadanos, las ciudadanas evidentemente, y eso propongo, que sea una puerta abierta, que escuche a las partes antes de sentenciar. Yo creo que antes de sentenciar hay que escuchar previamente. Es un principio básico, me parece, de que los ciudadanos exigen justo eso. He hecho recorridos en algunos municipios y los ciudadanas, su principal temor es que el juzgador es de puertas cerradas, no nos escucha, no nos ve y simplemente emite resoluciones. Yo creo que esa parte debe cambiar. ¿A partir de qué? Bueno, pues que el toquen la puerta, que el juzgador los reciba, los escuche, sus planteamientos, independientemente del sentido de la resolución, porque eso no compromete a un sentido de la resolución, es escuchar y evidentemente darle la razón a quien le asiste. Eso debe ser claro y precisa la decisión. Entonces, pero a partir de ese presupuesto, que es escuchar a las partes, esa es mi premisa primera, justicia abierta. La segunda es fortalecer la mediación y la conciliación. Yo creo que es un aspecto fundamental de que en ocasiones lo primero que escuchamos del ciudadano cuando hay un juicio es caro, va a tardar muchos años, y entonces uno escucha ese planteamiento y efectivamente lo que no queremos es problemas legales, un juicio, y yo parto de esta figura porque es fundamental. Mediar, conciliar es un medio alternativo de solución de conflictos. Si hay un asunto muy complejo que tarda años, ¿qué desgaste? La gente ya gastó su dinero, física, emocionalmente, se desgasta. Entonces yo creo que ese instrumento hay que fortalecerlo, me parece, para no retardar el asunto, que sea una justicia más ágil, eficiente. Yo creo que sería una buena solución. Y esta solución. parte de la mediación y la conciliación, como que no alargar, ¿no? Tanto cualquier proceso. Entonces, apertura al diálogo. Correcto. Diálogo, que el juzgador se siente capacitado, entrenado para que en su caso pues medie con las partes, si es el caso. Me queda claro que al menos en amparo la situación es de que es una última instancia, pero si hay posibilidad todavía de un buen arreglo, me parece que puede darse esta posibilidad de mediar, de conciliar y dar una solución a las partes. Me parece que eso sí puede darse. Y la tercero, última propuesta es una propuesta que parto de que yo estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Tuve una estancia por parte del tribunal, y lo que me gustó es ver asuntos o litigios internacionales donde se veía de que cuando hay asuntos complejos se iban a hacer visitas al lugar de los hechos. Esto que implica que había un asunto de violación de derechos humanos muy grave, y lo que se formaba era una comisión y se iba al lugar de los hechos para verificar efectivamente qué estaba pasando. Y cuando iban para verificar, tu perspectiva ahí cambió, ¿no? Y entendiste que por ahí era Sí, y lo más trascendental, hay expedientes, y eso es muy bueno, porque está todo en constancias, hay que probar los hechos, todo lo que tiene que ver con una cadena judicial. Pero si el juzgador se le permite ver una problemática de manera directa, yo creo que eso le cambia la perspectiva de cómo solucionar un problema, porque lo está viendo de viva voz, ya no se lo cuenta a nadie, ya no las partes, no, el juzgador se crea una convicción de que, caray, aquí hay una circunstancia fuerte que hay que tomar una decisión con base en la realidad misma que él está percibiendo. Porque te pones en los zapatos de la gente, ¿no? Y entonces ahí es como lo que entra. Ahora, si hablamos de justicia civil hoy, ¿qué hay que transformar en el Poder Judicial? Me parece que la cercanía con la gente es fundamental. Eso es lo que yo creo que en mi apreciación de mis recorridos, yo he visto eso. La gente exige, me reciba al juzgador, que me escuche, me atienda. La madre soltera, por ejemplo, la que tiene un problema de violencia doméstica. Para todos los que nos escuchan, que estén pasando por esta situación, ¿no? Donde no respondan o que no dan pensión alimenticia. Es correcto. ¿No? Que muchas veces padecemos muchos de nosotros una situación así. Ahí ¿qué es lo que sientes que urge? Atención casi focalizada a grupos vulnerables. Me parece que escucharlos, atenderlos como se debe, con respeto, en parte con empatía, no solamente con empatía, con ética, actuar, e incluso de manera inmediata. Si vemos una problemática, hay que atenderla. Ya escuchamos a la parte que nos dice, bueno, pues hay que entender qué es lo que requiere una solución, y sobre todo darla, insisto, conforme a derecho, pero escuchándolas, y eso me parece que es un buen diagnóstico para que el juzgador tome la decisión adecuada.
Eso es algo fundamental, escuchar, la garantía de audiencia que se menciona mucho, eso es una cuestión que sí debe fortalecerse. Entonces, la cercanía con la gente. La cercanía con la gente, y aparte has caminado ahora en este Distrito 3, ¿no? Has caminado, has tenido esa cercanía y entiendes la problemática. Con una carrera tan sólida profesionalmente, ¿qué aprendizaje te ha dejado? ¿Qué casos te han marcado? Pues son varios, pero cuando hay grupos vulnerables, yo creo que son casos que sí hay que tenerlos. Comunidades indígenas, por ejemplo, creo que ahí sí me parece que hay una desventaja, porque ellos, esas comunidades indígenas, por ejemplo, tienen una más limitada su defensa por su misma condición. Yo creo que en esos casos sí hay que actuar de manera más empática con ellos, porque plantean asuntos interesantes, cercanos, efectivamente. Eso yo creo que sí debe atenderse más a grupos vulnerables. Cuando yo he visto asuntos vinculados a grupos vulnerables, creo que justamente por mi formación ya humanista que adopté en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues yo creo que hay que dar esa perspectiva humanista en la solución de conflictos. Ponerse en los zapatos de las personas, yo creo que es algo fundamental, y en grupos vulnerables, pues con mayor razón. Hablas mucho de empatía porque obviamente tus abuelos vienen de la cultura de este esfuerzo de campesinos, y a las comunidades apartadas y todo eso entiendes esta problemática, ¿no? Efectivamente, hay carencias en las comunidades apartadas, y yo creo que al venir de familia de campesinos, pues cuando los visitaba, yo vivía en la ciudad, pero cuando iba justamente a visitarlos, pues uno advierte carencias, y eso también motiva para que pues uno ayude, aporte, y en parte pues esa formación también, al advertir desde la constancia, la cultura del esfuerzo, yo creo que es algo fundamental que sí debe cambiar también la perspectiva del juzgador. Yo creo que esa parte de la empatía que decíamos es ponerse, insisto, en el lugar de los zapatos de la persona, porque a partir de ahí se toman decisiones, y me parece que las decisiones deben ser más acordes o amoldadas a la persona que está viviendo una problemática que nadie se le desea. Incluso no hay problemáticas muy fuertes, y a partir de eso hay que razonar y decir, bueno, ¿qué haríamos en este caso, ¿no? En esta Corte Interamericana, tu perspectiva cambió o te enseñaron del lado humanista. Sí. ¿Y qué fue lo que más te marcó ahí? Hay asuntos donde hay desaparición forzada de personas, cárceles, por ejemplo, hacinamiento en cárceles. Son temas muy delicados, muy complejos, pero esos dos temas marcaron mucho, particularmente la desaparición forzada de personas. Ya no aparecen, simplemente. Entonces, ¿qué hace la familia? Toca puertas para buscarlas, encontrarlas en su caso, pero lo que piden, encontrarlas como sea, vivos o muertos, y es delicado. Sí, tener esa tranquilidad, ¿no? De dónde están. ¿Dónde están? Entonces, esos asuntos sí me marcaron, porque cuando oyes testimonios exigiendo esa justicia, yo quiero que aparezcan vivos o muertos, porque le quiero dar incluso una adecuada sepultura, si es el caso. Entonces me marcó mucho eso, porque al final, al oír el testimonio y el desgaste físico, emocional de la gente que no aparece su ser querido, pues creo que eso es un tema que estamos viviendo, y en nuestro país estamos viviendo esa problemática que es una compleja, es una constante. Yo creo que sí me marcó mucho esa cuestión, ¿no? Hay audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y escuchabas ahí a las víctimas hablar de esas cuestiones, ¿no? ¿Quiénes padecen más? El hermano, el padre, la madre, que no encuentran al ser querido. Y eso es muy, muy delicado y triste a la vez, esa parte. Y ahí, en esta parte también que entra el lado humanista, ¿cómo apoyarías tú? Dándole confianza a la ciudadanía, dándole esa certeza de que el juzgador, al menos en mi caso, con mi trayectoria, mi formación profesional, con mi vivencia que tuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que tengan la certeza de que la ciudadanía encontrará un juzgador que los va a escuchar, y además, sobre todo, que los va a resolver esa problemática conforme a derecho, ni más ni menos, ¿no? Como debe ser, una decisión firme, basada justamente en, insisto, dar la razón al que la tenga, no sesgada, debe ser imparcial, autónoma la decisión, y eso es lo que sí la ciudadanía sí ha escuchado que exige el juzgador. ¿Y cómo cómo tomas decisiones difíciles desde la perspectiva de la ética? Muy buena pregunta. Yo creo que esa decisión está en la cancha de cada juzgador, en su interior,
pero insisto, la imparcialidad, los valores, los que aún no se ha formado como persona, yo creo que nos permiten a que sea una decisión basada en la integridad, pero sobre todo la ética. La ética es una función elemental en toda persona, desde luego en su quehacer, pero más como jurista y más como juzgador. Un juzgador que no tiene la convicción ética, me parece que no debería ser juzgador. De entrada, debe ser una persona que tenga valores firmes, que no le tiemble la mano incluso, Exacto. para que tome una decisión correcta, acertada, y que el ciudadano y ciudadana se sienta seguro de que el juzgador a quien le presenta el caso va a actuar con esa firmeza y sobre todo con esa convicción ética de que no le va a fallar en ese sentido. Y conforme a la ley. Pues sí, fíjate que ahorita escuchándote y escuchando esta problemática y esta constante de tanto desaparecido y de tanta cuestión que hay, y escucharte la parte humanista, pues la verdad sí mueve mucho, y tener la seguridad de que gente preparada que ha estado a lo largo de su trayectoria profesional en este ámbito, tú has estado 17 años en el Poder Judicial, llevas 26 años en esta carrera, donde alguna vez escuché, el talento se forja en la calma, y tú te has forjado en esta calma y abocándote a esta parte de los derechos humanos, ¿no? Que va mucho de la mano. Ahora, ¿hay alguna razón o algún principio que nunca traicionarías? Yo creo que la lealtad y honestidad son valores fundamentales. Valores fundamentales, perdón que te interrumpa, que se han perdido. Así es, se han perdido. Yo que creo ya no existen, ¿no? Me parece que la ciudadanía, cuando he hecho recorridos, yo me grabé dos ciudadanas, una ciudadana y un ciudadano. Ajá. Un ciudadano sí me dijo, de plano, definitivamente sí, me paró en seco y me dijo, ¿sabe qué? Lo que le está faltando al Poder Judicial es ética. Y eso me lo grabé. Lo está diciendo un ciudadano. Como yo, obviamente. Y volver a creer, ¿no? Sí. Que nos defiende. Otra ciudadana sí me dijo me advirtió, incluso se le salió una lágrima, porque sí me dijo, yo tengo 2 casos de una persona, dijo, fue violada, y eso pues te llega. Y si lamentablemente toqué puertas y es la fecha que no encuentran la persona que violó a esa persona, ¿no? Claro, es un asunto penal, pero en el recorrido te toca de todo escuchar y mueve esa parte, porque la persona exige justicia, dice, y anda ahí, se anda paseando la persona, no lo han aprendido, y eso pues imagínese un tema delicado, y la persona libre pues expone de todos modos a la ciudadanía. Entonces esas 2 cuestiones llegan. Y también en el recorrido me ha tocado de otra parte, reconocen también métodos del Poder Judicial que lo han escuchado y todo ello, pero hay que ser tolerantes y tomar nota de que el Poder Judicial debe mejorar, fortalecerse a partir de esto, justamente, mejorar, de que estamos escuchando a una petición ciudadana muy clara de que hay elementos de que se fortalezca la ética judicial, y 2, pues no permitir casos de impunidad ni mucho menos de corrupción. Yo creo que son aspectos torales para que esto se fortalezca, que crezca el Poder Judicial, lo tengamos sólido, y lo hablo como ciudadano también, porque al final todos estamos expuestos a que el Poder Judicial, lo que más deseamos y queremos, que sea sólido, constructivo, se transforme, pero para mejorar en lo que eventualmente a partir de esta reforma judicial podría ser benéfica si se eligen a los mejores perfiles. Eso es mi opinión. Yo pienso que al estar tú en la boleta y todos los candidatos que están en la boleta, ya previo a esto, ustedes los fueron preparando en el Poder Judicial, ¿no? Para ser aptos y para poder figurar en esta parte. En esta parte donde tú has estado en el Poder Judicial y que has escuchado toda esa problemática en cualquier materia, porque aquí lo hablas de lo penal, ¿no? Que tú estás en lo civil, pero que escuchas esa problemática, ¿no te da como a veces impotencia y que dices, por eso existen estos cargos, para poder ayudar realmente a la ciudadanía? Sí, por eso también me enfoco en esta aspiración de la candidatura, porque quiero ser una fuente o toma de decisión, si la ciudadanía me lo permite. Yo creo que esa parte sí debe entenderse, porque uno puede aportar con la preparación, efectivamente, que ya cuento con mi formación académica, mi trayectoria en el Poder Judicial Federal, 17 años. Yo creo que sí nos capacita el Poder Judicial Federal para esta aspiración,
todos los cursos que he tomado al interior del Poder Judicial, secretario de Juzgado, secretario de Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Tribunal Colegiado y secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues nos forma, nos capacita, nos entrena, más aparte los cursos de la ética judicial. Sí nos ha formado no solamente en lo jurídico, sino también en lo ético. Y eso me permite postularme para esta gran responsabilidad, honorable evidentemente, y por eso lo asumo con esa gran entereza y responsabilidad. Fíjate que yo creo que aquí es un llamado a la ciudadanía. ¿Por qué es tan importante votar en estas elecciones? Es importante porque es la primera vez que elegimos a juzgadores. Uh-huh. Segundo, que la gente se informe para que sea efectivamente un voto útil, informado, que no se desperdicie, y hay que tener mucho cuidado en la elección de los perfiles. Vuelvo a lo mismo, porque si no, si exigimos justicia y no elegimos un perfil adecuado, va a haber carencias. Yo creo que esa parte debe la ciudadanía concentrarse, reflexionar con espacios, con un tiempo, quizá en la página del INE verificar con una tarde que tengamos libremente para ir efectivamente eligiendo perfiles adecuados y evidentemente sean los mejores. Yo creo que esa es una tarea, un ejercicio, una responsabilidad ciudadana. Exacto. Para ese caso, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia, y si hay una oportunidad de elegir a juzgadores, uh-huh, hay que ejercerla, hay que salir a votar. Hay que tomar conciencia como civiles, como comunidad, para salir y votar. En el INE, como decías, hay un apartado donde en este apartado viene conoce, ¿no? Conóceles, así es. Conóceles. Ustedes, bueno, son muchos distritos, pero pues pueden conocer a sus candidatos. Así es. Ahora, tú has caminado de norte a sur y en el centro del estado, y te has dado cuenta también de la calidez de la gente. Sí, efectivamente, esa parte es muy satisfactoria porque la gente te abre las puertas, te escucha, también te reclama. Y te dice su problemática. Y es válido también. Estamos en democracia y yo creo que así como nos toca una buena puerta, también de repente nos toca que hay una queja, hay una petición, y eso también es válido, escucharlo, atenderlo y reflexionarlo, porque ya te lo dijo un ciudadano, una ciudadana, y es un sentir, un sentimiento, y yo creo que eso demuestra que nos compromete o nos obliga, si llegamos a ejercer esta función noble, eso se recoge y después lo trasladas al ámbito judicial y lo trasladas evidentemente en resolución. Yo creo que esa parte, por eso justamente esos recorridos que me gusta hacer, porque sí, la ciudadanía te va explicando, te va comentando de todo, y yo creo que esa parte la debemos de entender muy válidamente para que se refleje en nuestro quehacer judicial. Ahora, en estas elecciones nos van a entregar 10 boletas. 6 son federales, 4 son estatales. En esta cuarta viene el nombre de los candidatos en esta parte, y en esta parte superior, en los recuadros morados, vamos a poner el número 34, porque ya escucharon a una persona que está capacitada, que está preparada y que es la mejor opción para tener este cargo. ¿Quieres sumar algo más a la boleta rosa para que no se pierdan? Pues yo creo que ese día es fundamental, que salgan a votar, que no haya apatía, al contrario, que la gente ejerza el derecho al sufragio. Es un derecho fundamental, un derecho humano de entrada, y si hay esa posibilidad, porque es la forma de exigir posteriormente al servidor público. No hay que perder de vista esa función. Somos servidores públicos, el juzgador así lo es. Entonces, si se elige, si hay que salir a votar, de preferencia, insisto, que sea la mejor opción. Considérenme por esa razón, tengan confianza en que un servidor va a hacer el mejor papel como juzgador, magistrado de colegiado en materia civil del segundo circuito, en la boleta rosa, en el Estado de México, el número 34. Yo creo que si esas personas tienen a bien considerarme, tengan la certeza de que, 1, los voy a escuchar; 2, que voy a resolver conforme a derecho; y 3, que evidentemente la sentencia, insisto, será a quien asista la razón, ni más ni menos, ¿no? Eso sí, eso es me comprometo a eso finalmente, no más ni menos, ¿no? Porque también puede haber promesas indebidas, y ojo, yo creo que esa parte los ciudadanos, las ciudadanas tienen que advertir. Les pueden prometer muchas cuestiones, ¿verdad? Pero yo creo que la más sensata es esta, justamente, resolver un asunto conforme a derecho, y insisto, hay que escuchar y antes de sentenciar. Yo creo que esa parte sí me comprometo. Sí. Habrá muchas promesas, insisto,
que pueden ser atractivas, ¿no? Pero si no están aterrizadas en la realidad, hay que tener mucho cuidado también. Si a mí me ofrecen como juzgador una propuesta que no es acorde, de entrada hay que descalificar a ese candidato porque está diciendo, no, esto no va por allí. Y yo ahorita desde hace rato se quiero interrumpir, sí, porque ¿quién ha hecho compromisos así? ¿No? Lo está haciendo Guillermo Sánchez, lo está haciendo, estamos conociendo un poco más de él, y a mí me gustaría mucho preguntarte, o sea, si tú tuvieras un minuto que estuvieras con una persona, ¿por qué le dirías que de manera inminente tiene que votar, y por qué eres la mejor opción? Primero porque yo parto de la premisa, insisto, de la cultura del esfuerzo. Yo sé lo que es estar en una problemática judicial, hemos vivido de cerca muchas cuestiones, que el familiar, el amigo ha tenido esa problemática, y eso pasa en todas las familias seguramente. Oye, tengo este problema y la verdad sí queremos una solución justa y apegada a derechos, siempre exigimos eso, y por esa razón yo ofrezco esta cuestión, una resolución apegada a derecho que permita al ciudadano que tenga la certeza de que su asunto va a ser tratado con respeto, con responsabilidad, y desde luego analizado y estudiado, no improvisado, porque también esa parte es muy importante en un tribunal. Que llegue un improvisado y que no sepa cómo resolver es un gran riesgo a la democracia, desde luego lo que se juzga de esa persona, ¿no? Su vida, su patrimonio. Eso sí ofrezco, que tengan la certeza que su asunto va a ser examinado conforme a derecho. Y segundo, tengo la formación humanista. He reiterado mucho que he estado en la Corte Interamericana de los Humanos, y esa formación creo que es el plus que tengo un enfoque humanista para la solución de asuntos, porque lo que yo vi allá me parece que es interesante. Me formaron para eso también, para que esté capacitado en materia de derechos humanos, y yo creo que esa parte la tengo que aportar a la ciudadanía al respecto. Por esa razón, si me dan este minuto quisiera más tiempo, pero yo me enfocaría en eso, una justicia humanista, cercana a la gente, y sobre todo que sea apegada a derechos, a resolución, porque la ciudadanía luego piensa eso. Creo que el juez no es imparcial, no me escucha. Yo ofrezco justamente eso, te voy a escuchar, voy a ofrecer una sentencia apegada a derecho, a lo que está aprobado, y darle la razón a quien la asista. Eso sí es algo que hay que garantizarle a la ciudadanía finalmente. Y aparte, lo que hiciste mucho hincapié en la conciliación, que ese es como para llegar a un buen arreglo, ¿no? Es correcto. Yo creo que esa parte sí hay que explorarla más, que los juzgadores en su caso nos permitan también ser ese puente de la conciliación, la mediación, porque yo creo que las partes quieren dar una solución final a un asunto. Cuando es interminable, pues hay mucho desgaste, insisto. Yo creo que esa parte, si nos permiten dar más herramienta, me explico, fortalecerla, explorarla más, yo creo que nos puede servir más para la ciudadanía, que sea un medio alternativo de solución de conflictos. Okay. Sería muy buena esa parte. Oye, Guillermo, pues ya conocimos un poco más de ti, de toda tu preparación sólida, de cómo tienes ese talento y esta parte humanista tan desarrollada. Ahora, ¿cómo nos puedes explicar, o cómo puedes explicarle a la ciudadanía cuando llega y le otorgan las boletas? O sea, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sí, hay que tener un poco de paciencia, y mentalizados que pueden tardar un poco en la casilla, unos 15 minutos quizá. Como todas. 15 aproximadamente, boletas, entonces hay que ir conscientes de ese tiempo, ¿no? Pero ya estando ahí, nos van a dar 6 boletas de la elección federal y 4 de la elección local. Jueces federales y jueces locales. Entonces, yo estoy en la boleta rosa, el número 34, entonces... Recuadro morado, aquí está. Morado, poner el 34. Yo estoy casi en la parte final de esa boleta por mi apellido, Sánchez Rebolledo Guillermo, penúltimo lugar, pero estoy en el número 34. Ya se pone justamente en ese recuadro que acabas de comentar, segundo recuadro morado, 34. Entonces creo que es algo para que la ciudadanía pues tenga también esa... Si me considera que tenga la oportunidad de ponerme en ese registro, ¿no? Sí. Boleta rosa, número 34. Pues muchas gracias, porque te digo, conocimos un poco más de ti, ya nos explicaste. En esta parte van a estar sus redes sociales, síganlo, búsquenlo para que conozcan un poco más de él. Entren al INE también para que conozcan y ustedes tengan ya la perspectiva y decidan por quién votar, pero la mejor opción es Guillermo Sánchez Rebolledo. Te agradezco mucho, Guillermo, que nos hayas explicado toda esta parte y que estés con nosotros. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Oliva, muy amable, a tu auditorio por su tiempo, su paciencia, por escucharme,
y deseamos lo mejor para nuestro país, que la gente salga a votar y que me considere efectivamente en la boleta rosa del número 34. Les agradezco mucho su tiempo y paciencia y muy amables en este espacio. Muy gracias Guillermo. Gracias a todos ustedes. Cualquier cosa, nos vemos en el próximo capítulo de Develados y no olviden darle me gusta, o tu mano así, no olviden darle me gusta porque nos ayudan mucho esto, y compartan este podcast con las personas que no saben por quién votar o si votar o no. Luego nos andamos quejando y es el momento de que seamos escuchados por medio del voto. Nos vemos y muchas gracias. Bye. Muchas gracias.